De la mañana continuamos aquí en Negocios Televisión, momento de abrir nuestro tiempo de tertulia, mirando a la inversión, a las perspectivas para este año que ya ha arrancado, este 2022, y para hablar de lo que va a venir, de lo que ya tenemos sobre la mesa, contamos con tres invitados de lujo. Óscar Esteban, director de ventas para España y Portugal de Fidelity, muy buenos días. Muy buenos días. Javier Villegas, director general de Franklin Templeton Iberia. Javier, muy buenos días. Buenos días, Eva. Y bueno, de otra manera, pero también contamos aquí cerquita a través de la cámara con Santiago Rubio, director de estrategia de inversión de CaixaBank Asset Management. Santiago, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues gracias a los tres por acompañarnos esta mañana. Estamos poniendo, ¿no?, ya sobre la mesa lo que va a venir, con la resaca, eso sí, de lo que fue esa reunión del 14 y 15 de diciembre de la FED, que reconocía finalmente que esa elevada inflación no es transitoria. Ha sido esa palabra clave, ¿no?, de lo que ha sido este 2021, y parece que va a dar y que va a seguir trayendo cola este 2022. ¿Cuál diríais? ¿Cuál es el escenario central para ponernos en el momento de partida? Óscar, por ejemplo. Bueno, nuestro escenario de partida para este año es que venimos de unos crecimientos altos que han tocado techo, van a seguir siendo unos crecimientos altos, pero no tan altos como el año pasado, y sí que es verdad que esta inflación que se estaba descontando por parte de la FED, que fuese transitoria, pues no, está aquí para quedarse. Pero desde nuestro punto de vista es una inflación, va a ser una inflación mucho más contenida de lo que venimos o hemos estado siendo testigos en 2021. Con lo cual, desde nuestro punto de vista, es verdad que en Estados Unidos y por parte de la FED es lógico que empiecen a subir tipos de interés, pero en el resto del mundo, sobre todo, por ejemplo, en Europa, nosotros no vemos subidas de tipos de interés para este año. A ver. Bueno, pues nosotros en Franklin Templeton coincidimos bastante con Esteban, es decir, nuestro escenario central es un escenario de crecimiento sólido, estimamos un crecimiento en torno al 5%, acompañado de inflación, es decir, algo muy parecido a lo que vivimos en 2021, pero también con cifras menores, ¿no? Al final los bancos centrales van a ir retirando estímulos en las economías y eso va a hacer que el crecimiento sea un poco más suave, pero también algunos de los problemas que estamos viendo con la inflación, como los cuellos de botella, el precio de la energía tan alto, también pensamos que se van a moderar, así que también veremos una inflación más moderada, ¿no? Y esto será al final bueno para la renta variable y más complicado para la renta fija. Y si esto se da, sería la primera vez en más de 25 años que hay 2 años seguidos de renta variable positiva y renta fija en negativo. Bueno, está bien ese cómputo. Santiago, ¿cuál es ese punto de partida desde CaixaBank Asset Management? Perdonad, lo primero disculparme porque no logro oír a los otros invitados, o sea que es posible que suene reiterativo lo que ya han dicho ellos. Van a ver si lo solucionan mis compañeros. ¿Perdón? Van a intentar solucionar mis compañeros ese sonido para que pueda escucharnos bien, perdone. Claro, nuestro escenario central es un escenario en el que se incrementan las divergencias que hemos vivido últimamente en las políticas económicas, y eso se refleja también en una divergencia, paradójicamente incluso convergencia en los ritmos de crecimiento, ¿no? Tenemos una dispersión muy poco frecuente en las medidas de políticas adoptadas en los países desarrollados. Tenemos países en los que los bancos centrales ya están en modo subida de tipos, como el Reino Unido, la Reserva Federal, países en los que la política fiscal ya está entrando en una fase mucho más contractiva. Eso no tanto por decisión deliberada, sino por la parálisis política que afecta sobre todo a Estados Unidos, mientras que en otras zonas como Europa o Japón pues tenemos unos bancos centrales mucho más templados y todavía programas fiscales expansivos, ¿no? Con lo cual para nosotros eso va a hacer que haya una convergencia en el crecimiento de países desarrollados, con una aceleración en Europa y en la zona de Japón, y una desaceleración en Estados Unidos. Está la gran incógnita de China, donde no sabemos si el péndulo de la historia que pasó de Mao Zedong a Deng Xiaoping, pues ahora claramente está volviendo a donde parará, ¿no? Si se queda cerca de donde está y con las medidas de estímulo que ya están introduciendo, pues podríamos ver una reactivación económica razonable si seguimos avanzando en el terreno
de la prosperidad común hacia formas más colectivistas de organización económica, pues podría ser peor. Mirando lo que son ya lo que es la política monetaria, ese dictamen de los bancos centrales, mirando a la FED, se esperaban 3 subidas de tipos, ya hay casas de análisis que dicen no, van a tener que ser 4 subidas de tipos las que tenga que ejecutar Estados Unidos el próximo año. ¿Qué podemos esperar de los mercados una vez que arranque ese ciclo de subidas, al menos no lo que es por parte del Banco Americano? Javi, si quieres empezar, Roberto. Bueno, pues sí, la verdad es que el mercado está descontando, como bien decías, esas 3 subidas. Lo que hay que ver es un poco cómo va evolucionando el año desde el punto de vista de crecimiento y también desde el punto de vista de inflación, ¿no? Yo creo que lo que la FED teme es lo que se llama la segunda ronda, que es si las compañías empiezan a subir los salarios de los empleados y por tanto aumentan los costes de producción de las compañías, va a hacer que los productos cada vez sean más caros y entonces eso va a retroalimentar a la inflación y entonces pasaríamos a ese escenario de que haya a lo mejor más subidas de tipos, ¿no? Pero inicialmente ese es un escenario que nosotros vemos menos probable. Óscar. Bueno, nosotros estamos muy atentos a las 3 Cs para este año. Primero es el tema del COVID y ver cómo evoluciona toda esta situación de la pandemia. Segundo, el tema de los costes, que lo ha comentado Javier. Y por último, el tema de China, que Santiago también había hecho alusión. Van a ser esos los 3 principales focos que vamos a tener para ver la evolución de los mercados. Porque una vez descontado las probables subidas de los tipos de interés por parte de Estados Unidos principalmente, que pueden ser 3, el mercado a lo mejor dice 4, hay algunos que dicen 2. Pero van a ser subidas de tipos, pues a partir de ahí, una vez descontado eso, vamos a ver cómo evolucionan lo que es los beneficios empresariales, que es realmente lo que después es el espejo de lo que hacen los mercados financieros. Y desde nuestro punto de vista, esos beneficios empresariales van a seguir siendo positivos, no tan positivos como el año pasado, por eso, ante una política todavía acomodaticia, a pesar de las subidas de tipos de interés, vemos que la renta variable, sin lugar a dudas, lo va a hacer bien este año, pero no tan bien como lo hizo el año pasado. Santiago. No sé si ahora nos puede escuchar. ¿Ya nos escucha bien? Sí, os escucho, sí. Ah, vale. No, eso era. ¿Cuál es su opinión en cuanto a esa... ¿Qué va a pasar, ¿no? Una vez que entre yo creo que la Reserva Federal está siendo muy reactiva. No nos olvidemos de que en verano todavía prácticamente no se esperaban subidas de tipos, o si acaso una el año que viene. Y eso, como ha dicho el contertulio anterior, lo que indica es que pues un alto nivel de incertidumbre que también afecta a los bancos centrales y que van a estar, sobre todo nos lo han demostrado en el caso de la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra, más pegados a la evolución de la economía. Si se produce el escenario central, que más o menos los 3 hemos expresado, en el que hay todavía con crecimientos razonables, una desaceleración de los ritmos de crecimiento y una moderación de la inflación, podríamos ver un cambio de discurso de la FED igual de rápido que ha sido para la subida, para mantener unas subidas de tipos menores o más dilatadas en el tiempo, con lo cual diría que este año lo que hay que hacer sobre todo es no creer que sabemos qué va a pasar con la Reserva Federal, sino tener la mente muy abierta a cambios de timón más o menos bruscos. Mirando a los distintos factores, ¿no?, que no dejan de convivir, ¿no? Estamos mirando inflación, COVID, política monetaria. Por señalar un poco terminar de dibujar algunos de esos escenarios por las que estabais apuntando, tenemos que señalar, por tanto, que se hayan disparado temores de esta inflación o están más controlados. En nuestra opinión, pensamos que va a haber crecimiento. Ese crecimiento va a estar soportado fundamentalmente por el consumo, ¿no? El efecto de riqueza que se está produciendo en Estados Unidos. Llevamos 2 años donde los americanos cada vez son más ricos, es decir, si han invertido en renta variable, tienen más dinero, el precio de los inmuebles también ha crecido y eso les va a dar confianza para consumir, que es el 70% de su Producto Bruto. Entonces, eso va a hacer que se soporte el crecimiento, por lo tanto, no hablaríamos de ese escenario de estancamiento económico e inflación. Sí, inflación, pero no con estancamiento. Así que eso nosotros le damos una probabilidad baja también.
Sí, nosotros estamos en línea con lo que comentaba Javier. Desde el punto de vista de crecimiento, es un crecimiento más sostenible, no tan alto como el año pasado, pero al fin y al cabo un crecimiento más sostenible y una inflación más contenida, con lo cual para nada es un entorno de esta inflación, y sí que eso genera unas oportunidades muy interesantes de diversificación en la parte de renta variable y también oportunidades en la parte de renta fija. Y Santiago, por rematar esto también. Hay no solo los americanos, sino que en general en todos los países desarrollados hay un embalsamiento del ahorro porque ha habido un mantenimiento de los ingresos de las familias y hasta cierto punto de las empresas gracias a las ayudas públicas y una caída real en el consumo, sobre todo en servicios, con lo cual hay unas inmensas bolsas de ahorro que le dan mucha robustez a este proceso de crecimiento. Es decir, resulta difícil imaginarse un accidente lo suficientemente grande como para que el crecimiento no sea bueno, sólido, ¿no? No resulta difícil imaginárselo porque es verdad que los riesgos estratégicos están ahí, pero digamos que preferimos no imaginárnoslo, en cualquier caso no sería un escenario central, ¿no? Por lo cual el problema no va a venir por el crecimiento. Por la inflación, pues creemos que de momento no, pero cuando lleguemos a mercados laborales ya de pleno empleo, pues quizás sí podamos tener un problema de inflación más persistente. Poníais sobre la mesa en alguna de vuestras intervenciones como se espera, ¿no? Un buen año de renta variable tras el ejercicio pasado, pero mirando también a lo que va a ser el mercado de la renta fija, estamos hablando de una liga diferente, ¿qué activos podrían verse beneficiados de un entorno inflacionista de subida de tipos? Venga, vamos a empezar con Santiago. Que todavía no ha empezado. Beneficiados ninguno. Hay uno en el que te puede doler menos, pero en un entorno en el que lo que creemos es que van a subir los tipos de interés reales, que este año han estado con el electroencefalograma plano todo el año, pues los activos ligados a la inflación lo van a hacer mal. Y en un entorno de subida de tipos, aunque sea moderado, es muy difícil que incluso el high yield o la renta fija con más prima de riesgo te compense las caídas que generan los tipos de interés. O sea que, digamos, no los ordenaríamos de más a menos beneficiados, sino de más a menos damnificados, ¿no? Y quizás el high yield fuera el menos damnificado en este entorno, pero no deja de ser un damnificado. Y en este escenario de damnificados, no sé cuál es, Óscar, su visión. Bueno, nosotros, fíjate, creemos que en el mercado de renta fija nos van a dar bastantes oportunidades interesantes, porque estamos hablando de un mercado globalizado y diferentes tipos donde poder invertir. En la parte de high yield, él decía que era el menos damnificado. Nosotros, desde nuestro punto de vista, va a ser uno de los más beneficiados dentro de la parte de renta fija, porque está más correlacionado con respecto a la renta variable, y es verdad que sufre menos las expectativas de subidas de tipos de interés que otros activos de renta fija, con lo cual para nosotros el mercado de high yield europeo nos sigue pareciendo atractivo. También bonos ligados a la inflación, aunque es verdad que las expectativas de inflación ya no van a ser tan altas, como diversificador nos parece un efecto bastante interesante. Y por último, los bonos chinos de renta fija corporativa, renta fija gobiernos chinos, nos parece un mercado muy atractivo con unas tires muy interesantes. Por eso te digo, son muchos tipos de activos donde poder seleccionar y creemos que en un momento determinado vamos a poder beneficiarnos a ese respecto haciendo esa diversificación. Javier, ¿cuál es su visión? Yo coincido con Santiago que va a ser un año difícil para la renta fija, pero también tenemos que recordar la importancia de este activo dentro de una cartera. Es decir, esperamos un año con volatilidad y al final la renta fija nos puede ayudar a mantener aquellos movimientos que puede haber en la parte de renta variable. Así que es un activo que tenemos que tener en las carteras. Dicho esto, es difícil encontrar dónde, ¿no? ¿Cuáles son los menos damnificados? Pues, por ejemplo, renta fija a corto plazo europeo, mejor que si tienes largo plazo, porque ahí con duración vas a sufrir. Estamos viendo ahora en Estados Unidos que el tipo del 10 años ha superado el 1,75. Esto no pasaba desde antes del COVID. Entonces, bueno, pues ahí hay que estar más en cortos plazos que en largo plazo, y también coincido que high yield
yield emergentes son activos donde, haciendo una buena selección de compañías o de países, pues se puede sacar también rentabilidad. Ya has puesto sobre la mesa, lo habéis ido introduciendo, pero mirar, quería poner el foco de mirada también en los mercados emergentes. 2021 es verdad que ha sido un año más complicado, su reapertura económica tras la crisis ha ido con retraso respecto a otros países más desarrollados. ¿Cuál es la expectativa del comportamiento para estos mercados este año y cuáles pueden ser las principales palancas de crecimiento? Óscar. Desde nuestro punto de vista, si queremos diferenciar lo que es emergentes para nosotros, por un lado está Asia y por otro lado está América Latina o Europa del Este. Y para nosotros Asia, sin lugar a dudas, es el foco donde nosotros creemos que vamos a encontrar las mejores oportunidades. Principalmente porque el mayor damnificado del año pasado, que fue China, por todo el tema relacionado con los temas regulatorios y después con el tema de Evergrande, creemos que eso ha sentado ya una base por valoraciones muy atractiva y que esos problemas relacionados con el tema regulatorio o el tema de Evergrande poco a poco se van a disipar, y eso va a generar una oportunidad muy interesante para poder beneficiarnos de ese crecimiento que sigue estando intacto desde nuestro punto de vista en Asia. Por la parte de Latinoamérica, mucho más dependiente de todo el tema relacionado con las materias primas. Como tú bien has dicho, han sido los últimos en salir de esta recesión que vivimos por la pandemia, y ahí creemos somos mucho más cautos y estamos mucho más infraponderados que lo que es la parte de Asia, donde sí que encontramos las grandes oportunidades. Javier. Bueno, pues desde Franklin Templeton pensamos que los emergentes deberían de ser una parte estratégica dentro de las carteras de los inversores. Es verdad que el año pasado, como bien ha comentado Óscar, sufrieron, pero yo creo que cuando invertimos en estos mercados tenemos que, si en general, cuando invertimos en renta variable tenemos que tener un horizonte temporal de largo plazo, incluso en mercados emergentes más, ¿no? Nosotros, por ejemplo, compramos una gestora en India, que era la segunda gestora más importante, y desde que la compramos, pues hemos tenido años mejores y peores, pero siempre nos hacemos la misma pregunta: ¿tiene sentido esta inversión o no? Y nosotros, a 10 años vista, vemos que claramente tiene sentido invertir en emergentes. Además, ahora contamos con unos descuentos en términos de valoración con respecto a los mercados desarrollados que hace que sea atractiva la inversión. Santiago. Sí, yo creo que hay que distinguir en efecto entre no tanto hacia Latinoamérica, sino entre, yo diría, emergentes exportadores de productos manufactureros, como puede ser pues Corea, que no sé por qué sigue estando en emergentes, pero ahí está clasificada, o algunos de los sudeste asiático, y emergentes exportadores de materias primas como Brasil, Sudáfrica o Rusia, ¿no?, que van más ligados al ciclo global. En un ciclo global bueno deberían hacerlo bien. Los ligados a exportaciones manufactureras, yo creo que tienen un primer trimestre, unos primeros trimestres más complejos, porque hay ahora mismo probablemente exceso de inventarios en muchos de los productos, el llamado efecto bullwhip, ¿no?, que nos hablaba hace poco el Banco Internacional de Pagos. Y China, pues realmente el gran misterio es hasta qué punto va a girar el péndulo que venía, digamos, China pasó de una economía dirigista totalitaria con Mao Zedong al liberalismo con Deng Xiaoping, y parece que está retrocediendo hacia en ese camino, con un Estado cada vez más intervencionista y cosas que pues no dejan de ser preocupantes, ¿no?, como el obligar a las empresas a pasar a ser ONGs de un día para otro. Y en ese camino pues no sabemos cuánto vamos a avanzar. Cuanto más avancemos, peor, ¿no? Con lo cual yo diría que China es todavía una cierta incógnita donde va a acabar el programa de Xi Jinping de recolectivización o recomunistización de la economía china, y eso pues nos mantiene todavía algo prudentes. Bueno, ya para terminar, porque una vez más se nos escapa el tiempo, pero muy brevemente, no sé si podrías apuntarme unas recomendaciones para dónde hay que prepararse, no sé si mirando sectores, mercados, brevemente. Javier, si quieres. Sí, pues bueno, como hemos dicho, renta fija, infraponderar, pero la gestión activa nos puede dar buenas oportunidades y tener una parte en corto plazo.
complementar esa parte de renta fija con inversiones alternativas que quizás nos pueden dar una rentabilidad riesgo similar, pero con unas perspectivas de rentabilidad mejores que las que tiene la renta fija, y luego renta variable sí estar sobreponderados. Estados Unidos nos gusta la tecnología, nos gustan las infraestructuras, lo que tiene que ver con el cambio climático, así que somos positivos en general en renta variable. Óscar. Bueno, como cogiendo el testigo de Javier, efectivamente la renta variable es el sitio donde mayores rentabilidades vamos a tener, no como las del año pasado, pero sí vamos a tener buenas rentabilidades. Nosotros estamos muy enfocados en todo el tema relacionado de la conectividad, con el tema del 5G nos parece muy atractivo, también con las compañías que den innovación desde el punto de vista de reducción de emisiones de CO2 nos parece también muy interesante, y en Asia nosotros creemos que ese crecimiento a nivel global va a venir por ahí y las valoraciones son muy atractivas para pensar que el 2022 va a ser el año de Asia y no como fue el año de 2021, que no lo fue. ¿Y Santiago? Coincidimos en que hay temas que van a ser muy atractivos, la cantidad de dinero que hay que invertir en el proceso de transformación energética pues abre oportunidades enormes y no necesariamente en cosas muy sofisticadas o muy desarrolladas. Es decir, nos vamos a gastar mucho dinero en eficiencia energética en edificios, pues que es vieja economía hasta cierto punto. Y luego en un entorno más inflacionista, aunque se modere la inflación a corto plazo, pero sí que creemos en que va a ser un entorno más inflacionista, en general los activos baratos en renta variable tienden a hacerlo mejor que los activos con mucho crecimiento, y especialmente el sector financiero, ¿no? Y este sigue siendo una de nuestras apuestas importantes. Bueno, pues hemos hecho la radiografía. Hemos tomado el pulso este inicio de año. Óscar Esteban, director de ventas para España y Portugal de Fidelity. Javier Villegas, director general de Franklin Templeton Iberia. Y Santiago Rubio, director de estrategia e inversión de CaixaBank Asset Management. Un placer, gracias a los tres por habernos acompañado. Feliz jornada, semana y feliz año. Muchas gracias, Eva. Un placer. Y nosotros hacemos una pequeña pausa para publicidad. Enseguida vamos volando a ver cómo abre el mercado europeo.